En estos momentos hacer un enlace en vivo vía Skype con Efraín Martínez Figueroa, nuestro estratega y analista político, amigo de la casa, a quien le agradezco mucho su paciencia. Ha estado esperando pacientemente por ya mucho tiempo mientras escuchaba estos comentarios, esta investigación de Sin Censura, para analizar las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Feliz miércoles. Vicente, buenos días. Toño, Rafa, todo el equipo Sin Censura. Pues una colaboración más, y yo creo que hay temas muy relevantes esta semana. Podríamos hablar sobre el inicio o el lanzamiento de la campaña de Donald Trump, eso en el ámbito internacional. Tenemos temas como la reforma electoral que se avecina en México. Tenemos el otro asunto que tiene que ver con la revocación de mandato, que también ha sido parte de la agenda nacional estos días. Y hay también otro tópico que tiene que ver con el combate a la corrupción en el sector energético, que hace un momento ustedes lo debatían, lo discutían, lo analizaban. Y hay algo muy importante también que es tema central esta semana, que es la confrontación que se está dando entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué no empezamos con el tema de la revocación de mandato, mi querido Efraín? Porque Andrés Manuel López Obrador ha tratado políticamente de ajustar sus intereses y sus intenciones, pero pareciera que a la oposición, cualquier cosa que suene a López Obrador, estamos en contra. Andrés Manuel López Obrador dice en la mañanera ayer, pues hay que moverlo antes de las elecciones de medio término, hay que moverlo para marzo. Y dice Damián Cepeda, el expresidente nacional del PAN, nos está jugando el dedo en la boca. Ahora dice el presidente, pues hay que analizar todas estas cosas. Cualquier cosa sobre revocación de mandato le suena a intento de reelección, a intento de aparecer en la boleta electoral. ¿Cómo entiendes este debate de la revocación de mandato, que creo que es una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador importantes para el pueblo? Primero, Vicente, creo que el tema de revocación de mandato fue una promesa de campaña de Andrés Manuel que hoy está en la agenda nacional. Es un tema que es importantísimo para la construcción de la democracia en este país. Creo que ningún presidente de la República anteriormente había querido entrar de frente a este tópico que genera mucho debate y, más que todo, le genera inseguridad a los presidentes en turno, porque revocación de mandato, pues estamos hablando que si el presidente de la República no está satisfaciendo al pueblo de México, entonces puede ser removido de su cargo, Vicente. Y esto ha sido debate en los últimos días, porque la propuesta de Andrés Manuel era que se hiciera al mismo tiempo en que aparezca la boleta electoral. Ahora, Vicente, hay algo muy interesante, porque normalmente las revocaciones de mandato se aprovechan siempre las elecciones intermedias o los procesos electorales precisamente para disminuir el gasto, que hoy ha sido un tema de debate en el Instituto Nacional Electoral, que hoy hablaremos sobre el tema del INE y de los organismos públicos locales. Pero, Vicente, la idea normalmente, la práctica, el uso común, es que la revocación de mandato se efectúe normalmente cuando se lleva a cabo un proceso electoral. Ahora, las exigencias, como tú dices, de la oposición en este momento es que no se realice durante el proceso electoral, porque lo están viendo como una ventaja electoral a favor de Andrés Manuel y del partido que él representa. ¿Le siguen teniendo miedo al factor Andrés Manuel López Obrador en la oposición? ¿Entienden que el factor López Obrador va a seguir generando
ganar elecciones para Morena. Así es, Vicente. Yo creo que lo están viendo así los adversarios en el término electoral, pero la realidad es que la revocación de mandato finalmente es una consulta que va enfocado a si permanece o no permanece el presidente. Yo al contrario, creo que la fecha en que se haga finalmente sería la construcción de un nuevo sistema político en el ámbito de la democracia, es impulsar una nueva cultura política en el país. Oye, Efraín, pero, sí. Y para acabar rápido, pues yo entendería, si va tan mal el país como dicen en la oposición debería de ser, fíjense, para que vean la hipocresía de la oposición, los más urgidos de aprobar la revocación de mandato. Si dicen que López Obrador está yendo contra los intereses nacionales al cancelar el aeropuerto en Texcoco, por ejemplo, y le ponen amparos al de Santa Lucía, si están en contra de las acciones contra la corrupción de López Obrador, que incluyen el tema de las estancias, el tema de los albergues, el tema del huachicoleo, si es verdaderamente, si es cierto esa idea de que se quiere convertir en un dictador, yo como oposición sería el más urgido en aprobar la revocación de mandato. Ahí se les cae la mentira a la oposición, Efraín. Es correcto, Vicente. Es precisamente donde hace un momento mencionaba que quien está en riesgo de una revocación de mandato es el mismo presidente. Yo no veo qué ventaja puede haber en torno a si se hace en una fecha u otra. Finalmente, Vicente, lo que está en juego aquí es si permanece o no Andrés Manuel López Obrador. Vamos suponiendo, Vicente, que la revocación de mandato se diera como la propuesta que tiene ahora el presidente de que fuera el 21 de marzo. ¿Qué va a suceder? Vamos analizando ese escenario. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucedería si en ese momento Andrés Manuel no está pasando una buena aprobación, no está teniendo una buena aceptación en ese momento? Pues obviamente que los resultados no le van a beneficiar. ¿Qué va a pasar si es en diciembre, cuando ya se cumple el primer año ya de gobierno? Bueno, yo creo que finalmente, Vicente, lo más importante es que esta figura se instaure en México y que se avance en el ámbito democrático. Yo creo que la fecha de cuándo llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato para mí pasa a segundo término, Vicente. Efraín, ya que estamos en esto, hay que también hablar de la reforma